Hola, en esta sesión vamos a resolver unos ejercicios con el uso de la función SI de Excel. Tenemos en la pantalla un archivo de Excel justamente que tiene una información de unos trabajadores, y lo que vamos a hacer es que a partir de esta información que tiene títulos en azul y amarillo, vamos a completar estas columnas que tienen que tienen títulos en rojo, y debemos completarlas siguiendo una guía. Esa guía aparece en este archivo de Word. Mira que tiene el cálculo de comisiones, el cálculo de bonos, el cálculo de descuentos y finalmente el cálculo de cuál es el valor a pagar a cada trabajador. Vuelvo al archivo de Excel haciendo clic aquí. Y lo primero que había sugerido en las clases es que revisemos qué tipo de información hay aquí o cuál es la información de los trabajadores que tenemos disponible. Mira que aquí aparece un root que me lo inventé, no es relevante para este ejercicio, me inventé simplemente esos roots. Aparece un apellido, aparece el nombre del trabajador, el sexo identificado con números, con códigos, el código 2, el código 1, bueno, identifica el sexo o el género de los trabajadores, ¿vale? Aparece también un código de departamento en la empresa y aparece el nombre del departamento en la empresa de cada uno de los trabajadores. Podemos decir, mira, que el trabajador número 1 aquí en el registro número 11, que es el primer registro que aparece en esta planilla, pues tiene el cargo de auxiliar técnico, tiene un sueldo base asignado aquí, igual que todos los demás. Es diferente el sueldo, está bien. Y luego mira que tenemos una fecha de ingreso de los trabajadores a la empresa y la fecha de nacimiento de esos trabajadores. Bueno, la primera idea es entonces que calculemos la edad de estos trabajadores. Incluso es la misma la primera instrucción que aparece aquí en el archivo de Word. Lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor en sus pantallas, y luego que voy a ampliar también este archivo de Excel para empezar a trabajar. Lo primero que hay que hacer entonces es calcular la edad. Para calcular la edad, usted sabe que necesita la fecha de nacimiento, y uno siempre o generalmente calcula la fecha de nacimiento a la fecha actual, ¿sí o no? Entonces, más o menos de este primer individuo, del primer trabajador, podemos decir que tiene más o menos unos 29 años, ¿vale? Porque vamos, pues obviamente en el 2020 podríamos decir que tiene 29 años y algo más. La calculamos así, eso lo puedo deducir que tiene 29, bueno, para el primero. Y para el de aquí tiene 23 años más o menos, y el de aquí tiene 21, y el de aquí tiene 20. Bueno, y si fueran 5.000 trabajadores, si fueran 1.000, si fueran 100, la idea no es hacerlo al ojo, sino utilizar funciones de Excel para completar estas planillas. Bueno, la función primera que vamos a utilizar aquí es la función frac.año, que es la función que nos permite calcular tiempo transcurrido en años. Por eso se llama la función frac.año. Bueno, excelente. Entonces mira que esta función esta ayuda dice que necesita dos fechas. La primera fecha para calcular la edad es la fecha de hoy, como lo habíamos visto en clase, y mira que la función hoy arroja la fecha actual, ¿cierto? Pero no funciona solamente la palabra hoy, sino que tiene que ser acompañada inmediatamente de su paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. Así se va a reconocer que esta es la fecha inicial, la fecha de hoy, ¿vale? Luego punto y coma, y separamos con ese punto y coma esta fecha final. La fecha final es la otra fecha que necesita esta función para calcular la edad. ¿Y cuál es la fecha final? La fecha de nacimiento, ¿vale? Que la tengo aquí. Y que si no le puedo hacer clic aquí, mira, pues la escribo simplemente, es la celda, la casilla L en la columna L11, en la fila 11, ¿vale? Entonces escribo L11, cierro paréntesis y pulso Enter. Y puedo ver aquí justamente lo que decía. Al ojo veía yo que eran 29 años, pero mira que la función nos arroja un número exacto, un cálculo exacto. Dice aquí, tiene 29 años y el 25% del año número 30 ya transcurrido. Ya ha pasado el 25% del año 30, perdón. Bueno,
Y ahora lo copio y mira, ya tenemos las edades de todo el mundo aquí. Si hago doble clic aquí, mira lo que hace esta función. Está tomando la fecha de hoy, que es la misma para todos obviamente, pero toma ahora la fecha L26, ¿vale? Que es el número, el registro, número, bueno, aquel que está posicionado en la fila número 26 de esta planilla, ¿vale? La correspondiente fecha de nacimiento. Bien, y así funcionó para todos los demás hacia abajo. ¿Cuántos trabajadores tenemos en esta empresa? Mira, tomo desde aquí y voy seleccionando hacia arriba con la tecla Shift y la flecha. Y si quiero un movimiento más rápido, pues Control Shift, flecha arriba, me lleva hasta el principio. Y mira cuántos elementos tomé. 115 dice aquí, pero la pregunta es cuántos registros hay, no contemos los títulos. Los registros serán pues 115 menos este campo que conté aquí, que no me interesa contarlo, porque es un título. Bueno, pues hay 114 registros. 114 trabajadores es lo que digo. Bien, ahora la comisión 1, ¿cómo la calculamos? Empecemos con la guía de Word. Mira que la función sí que estamos estudiando tiene 3 partes y por eso, digamos, para efectos de aprender más fácilmente, el profesor dividió esto que hay aquí en 3 partes. Encarguémonos de hacer la función en Excel. Las funciones que vamos a hacer, encarguémonos de hacerla por partes. Mira que acá tenemos, entonces lo primero que tenemos que escribir es si el cargo del trabajador es auxiliar administrativo. Bravo. Voy a hacer esa comparación. Recuerde que la primera parte de la función sí es una comparación. Entonces vengo aquí a Excel, me ubico aquí y digo, bueno, la función que vamos a utilizar es la función sí, primero porque sabemos que es la función que estamos estudiando, pero si en el trabajo se ofrece tal vez el uso de las funciones y el gerente dice, mira, calcúlale un porcentaje a alguien que dependa de un valor, bueno, debes saber que la función que permite evaluar contenidos de celdas o que si un trabajador, por ejemplo en este caso, cumple o no con algunos requisitos es la función sí. Escribimos así la función, mira. De un segundo voy a pulsar escape porque voy a acercar un poco más esto para que usted lo vea claramente y entonces vuelvo a escribir. Igual si la prueba lógica o la comparación es notar si el cargo que decía la guía es auxiliar administrativo, ¿vale? Esto se supone que es un cargo, entonces lo que voy a hacer en Excel es comparar la celda del cargo de este primer trabajador. Mira, y lo tomo, indistintamente de lo que yo esté leyendo, yo tengo que comparar el contenido de esta primera celda a ver si dice auxiliar administrativo. Yo estoy viendo que no dice auxiliar administrativo. Pero usted sabe que quien debe decidir si dice o no dice, y eso es la utilidad de esa función, quien debe decidir no es usted viendo lo que está viendo en la primera celda, sino la función sí que estamos haciendo. Esta prueba lógica hace referencia a la comparación. Aquí le estamos diciendo a la función sí que compare a ver si I11, esta celda, dice efectivamente auxiliar administrativo. Mira que escribo comillas y escribo auxiliar administrativo. Vale. La respuesta aquí usted sabe que va a ser que no, pero indistintamente de eso, insisto, quien debe evaluarlo, si dice o no dice auxiliar administrativo, es esta función. Bien. Habíamos estudiado entonces que esta es la prueba lógica o la comparación. Mira que toma un elemento I11 y lo compara a ver si es igual con este texto. Y por eso el texto va entre comillas, justamente porque es un texto. Quiero saber si en I11 está escrito esto. Si la respuesta es que sí, le vamos a decir a esta función que haga una tarea. Pero ojo, que aquí vamos a separar con puntos y coma. Esta era la prueba lógica o la comparación. Lo separo de la tarea con un punto y coma y aquí la función dice ¿qué valor escribo si esto es verdadero? Bueno, pues en la guía aparece en esta segunda línea que lo voy a pintar de verde que dice
que si el cargo es auxiliar administrativo hay que calcular el 2.5% del sueldo base. Bueno, entonces tomo el sueldo base, mira, y lo multiplico por 2.5%, ¿vale? Recuerde que este símbolo que aparece aquí, que es el punto sea o si es la coma, si usted utiliza su teclado numérico a la derecha de su teclado del computador, si usted tiene un teclado allí, si utiliza el punto que está viendo en su teclado, le escriba la coma o le escriba el punto, siempre va a funcionar. Pero si no tiene un teclado numérico en el teclado de su computador, es decir, si a la derecha no hay números, sino que solamente tiene números en la parte primera, en la fila superior de su teclado, le tocará escribir ese punto o esa coma y le tocará probar si le funciona o no le funciona, la coma o el punto. Usted escriba la coma y si no le funciona aparece un mensaje de error, entonces seguramente fue porque no era la coma sino el punto y pues lo cambia y listo, que le va a funcionar, ¿vale? Bueno, esta es la tarea 1, multiplicar el sueldo base que está en J11 por el 2.5%. Eso es la tarea que se va a hacer si esta comparación es verdadera. Pero en caso de que no sea verdadera, aquí le vamos a escribir, mira, separado con un punto y coma. Vamos a escribir la tarea 2. ¿Cuál es la tarea 2? Aquella que se va a hacer en caso de que esa comparación, sea falsa. Y la leo aquí en el archivo de Word, que dice, mira, en caso contrario, es decir, que no sea auxiliar administrativo, lo que hay que hacer es calcular. Calcular es multiplicar, ¿vale? El sueldo base por 1.7%. Bueno, ¿qué tomo el sueldo base? Mira, yo sé que está en J11 y si quieres lo vamos a ver aquí. Míralo, J11. Voy a tomar ese mismo sueldo, J11, mayúsculas o minúsculas no pasa nada y lo voy a multiplicar por 1.7%. Perdón, 1.7%. Y ahora cierro paréntesis y ya terminamos la función si. Tiene sus propios 3 elementos. Mira la comparación, la tarea 1 que se va a hacer cuando esa comparación sea verdadera. Y tiene también la tarea 2, la comparación que se va a hacer en caso de que esa comparación sea falsa. Voy a pulsar Enter y mira, estos números, está bien el resultado. Ahora estos números acostumbrémonos a presentarlos así, representan dinero. Entonces vamos a hacer clic aquí en este símbolo de pesos, desplegamos esto que aparece aquí. Mira que hay varias opciones para la presentación de estos números y la presentación que nos sirve es la primera, español Chile. Vale, y nosotros vamos a convenir, como ya lo hemos dicho, en que no haya decimales aquí. Simplemente hacemos doble clic aquí en este icono que disminuye decimales. Bien, y ahora lo copiamos para todos los trabajadores y aquí está el cálculo de si multiplicamos el sueldo por 2.5% o si debemos hacer un cálculo de el sueldo por el 1.7%. ¿De qué depende? De si el cargo es o no auxiliar administrativo. Vale. La segunda comisión dice, o vamos a escribir así, se calcula dependiendo de esa condición. Si el sueldo base es menor que 400, mira, aquí lo que tenemos que comparar es el sueldo base a ver si es menor que 400.000. Entonces voy a la planilla de Excel y empiezo con la función si. Esta función me va a ayudar a comparar si. Vengo por acá y tomo el sueldo base, el sueldo primero. Yo estoy viendo que es menor que 400, no pasa nada, no importa lo que yo vea, yo hago la comparación. La guía dice que compare si el sueldo base es menor que 400. Vale, pues escribo entonces aquí que sea menor. Lo comparo. Es ese número de la celda J11 menor que 400.000. Le estoy haciendo como una pregunta